Este puede que vaya a ser el vídeo más importante que he hecho en toda la historia que llevo en YouTube. Sabes que normalmente yo te traigo vídeos para aprender a crecer en YouTube, ¿no? Cómo editar vídeos, cómo crear miniaturas, cómo seleccionar buenas temáticas o cómo buscar palabras clave, pero siempre se nos olvida, o esto es imposible llegar a esos puntos si no superamos esto que te voy a contar ahora. Superar el miedo a crear tus primeros vídeos, a crear tu canal de YouTube y empezar incluso a salir delante de la cámara, o ese miedo que podemos tener a crear el canal de YouTube porque no sabemos de qué vamos a hablar o cómo van a ser los vídeos, pues es un paso fundamental antes de empezar a crear el contenido. Concretamente en este vídeo me gustaría darte algunos tips, darte algunos consejos para ayudarte a lanzar tu primer vídeo, para ayudarte a lanzar tu canal y a lanzar tu primer vídeo. Pero tranquilo o tranquila, porque si ya has probado millones de cosas y lo que te voy a contar a continuación en el vídeo ya lo has intentado y aún así no te sale, pues te voy a dar una solución y es recurrir a la tecnología para que no te pongas tan nervioso o nerviosa. En este caso te voy a hablar de una muleta que yo he tenido durante muchísimo tiempo, de hecho la sigo utilizando, y es el teleprompter. Si no sabes lo que es un teleprompter, pues bueno, te voy a poner imágenes en la pantalla y te voy a contar también cómo funciona este dispositivo. Básicamente, bueno, pues seguramente que todos lo conocéis, pero esto lo que te permite es poner tu cámara o tu webcam detrás de una pantalla, bueno, de un cristal, que en este caso va a poder reflejar las letras, pero sin que las personas puedan ver las letras ni parezca que estés leyendo. En este caso yo el que estoy utilizando es el de Teleprompter Pad, que te voy a dejar abajo en la descripción tanto el enlace para poder comprarlo como, bueno, tiene envíos a toda la península, como también un código de descuento del 10%, porque esto es algo que yo he hablado con muchísimas personas a las que he mentorizado, a las que he ayudado a lanzar su canal de YouTube, que por mucho que han intentado hablar a cámara, se han empezado a perder. O sea, cuando empiezan a grabarse a sí mismos, si no tienen un guión de frente, empiezan a irse por las ramas, esto a mí me pasa muchísimo, o directamente se quedan bloqueados y no saben qué hacer. A pesar de que han redactado ese guión y tienen claros los conocimientos que tienen que decir a cámara, se quedan completamente bloqueados y no saben cómo seguir. Yo os comento que, por ejemplo, para mí mis primeras veces en grabar un vídeo de YouTube pues podía tardar 2 o 3 tardes, y ahora prácticamente en una media hora, 45 minutos como mucho, pues ya grabo ese vídeo de YouTube. Aparte, bueno, hay veces que es un poquito más complicado porque lo que explico en el vídeo es un poquito más complicado, pero bueno, en definitiva este dispositivo lo que me permite es meter mi cámara dentro, que está completamente en oscuridad, y reflejar en la pantalla todas las letras o todo el guión que yo tengo que decir a cámara. De hecho, por ejemplo, aquí tenéis el móvil en el que yo normalmente puedo proyectar todas las letras para así tener mi guión y directamente irlo leyendo. Esto normalmente funciona con un mandito como este, en el que yo puedo ir dándole al play, bajando por las letras o pausando si tengo que parar o lo que sea, poner las letras más grandes o más pequeñas, con una aplicación que tú te instalas en el móvil, y ahora pues solamente tengo que pasar los guiones de mi ordenador aquí a través de Wi-Fi o subiéndolo a través de Drive, y ya directamente lo reproduzco y lo manejo con este mando que ves aquí. Ahí pondré los vídeos de cómo se instala el teleprompter, y básicamente lo que necesitas es una cámara o una webcam en su defecto que puedas meter dentro de este teleprompter, que se instala de forma muy fácil porque va con un tornillo por dentro. Y bueno, pues puedes decir lo necesito, no lo necesito. Normalmente incluso las personas que no lo necesitan graban muchísimo más rápido cuando lo hacen con teleprompter. Y si tienes ya ese guión perfectamente redactado y tienes que crear contenido un poco más complejo, como pueden ser vídeos más largos, cuando por ejemplo tienes un canal sobre economía o sobre finanzas que tienes que comentar muchos números en la pantalla y no quieres perder nada de esa información, pues sirve muchísimo. Como te he comentado, te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas comprar el teleprompter. Hacen envíos a muchísimas partes, así que compruébalo, y se llama Teleprompter Pad.
De hecho, te he enseñado durante todo este vídeo anteriormente cómo se monta, etcétera. Y ahora vamos a ir con los consejos que te voy a dar si en este caso tú quieres o no quieres utilizar teleprompter, realmente da igual, pero cómo superar este miedo a grabarte a ti mismo y a lanzar tus primeros vídeos de YouTube. En este caso, créeme que la persona a la que estás escuchando hablar le daba pánico las cámaras. O sea, nunca jamás en mi vida me ha gustado hacerme fotos, grabarme vídeos, ni siquiera con mi familia. Hasta que a día de hoy pues me he vuelto casi la camarógrafa de todos los eventos que tengo a nivel familiar o a nivel, bueno, pues con amigos, etcétera, y también en mi ámbito profesional. Y cómo he superado yo este miedo a las cámaras, este miedo a encender el micrófono, encender la cámara, ponerme a hablar y que esos vídeos los vean cientos de miles de personas sin que yo esté nerviosa por ello, porque a día de hoy este vídeo lo estoy grabando de forma completamente, bueno, pues autodidacta, no tengo un guión especialmente redactado para crear este tipo de vídeos y así es como he podido sacar vídeos de hasta más de 45 minutos o incluso vídeos de casi una hora para el canal, como el último reto que hice hace 2 meses con el paso a paso de cómo lanzar tu canal de YouTube automatizado y superar por fin ese miedo a crear tu canal de YouTube y a subir tu primer vídeo. La primera parte de este vídeo te voy a contar cuáles son los pequeños trucos que yo realizaba al inicio para poder sacar este tipo de vídeos, ¿no? Cómo me esquematizaba los guiones y cómo lograba grabarlo. Bueno, pues en primer lugar, yo los primeros vídeos que creé de mi marca personal ni siquiera fui capaz de subirlos a YouTube o a TikTok o a Instagram, ¿de acuerdo? Entonces yo empecé a obligarme un poco y a grabarme y a ver esas grabaciones, pero sin la presión de tener que subirlos, ¿no? Empezar a exponerme un poquito en cámara cuando ya llevaba tiempo subiendo contenido a YouTube, pero en el que no salía yo. Una vez que yo ya había grabado unos 6-7 vídeos en los que yo, bueno, pues no lo había subido a redes sociales porque no tenía el valor de hacerlo, a pesar de que esos vídeos estaban tremendamente currados, ya los tenía editados, pero no me atreví a subirlos. Empecé a hacer vídeos un poquito más cortos y empecé subiendo contenido a TikTok y a Instagram de formato vertical. También aquí a YouTube en formato YouTube Short, porque para mí era muchísimo más fácil hacer un vídeo de 30-40 segundos hablando a la cámara que hacer un vídeo de 10 minutos. Que esto me pasa con muchas de las personas a las que yo mentorizo, ¿no? Que no les importa subir un vídeo a Instagram o a TikTok, pero después no saben de qué hablar durante 10 minutos o se lían muchísimo a hablar y bueno, pues pierden un poco el hilo de lo que estaban hablando o directamente les da vergüenza hablar tanto a cámara durante tanto tiempo. Superé este miedo, por así decirlo, ya estaba subiendo el contenido a redes, a la gente le estaba gustando y empecé con YouTube, aunque todavía no había superado como esta parte de poder hacer directos, ¿no? En este caso, pues yo hice una lista con la jerarquía de, bueno, pues esto me pone más nerviosa, esto me pone menos nerviosa, vale, y vas tachando cosas de la lista, porque muchas veces cuando tú te enfrentas a ese miedo de subir contenido, de empezar a crear contenido para las personas, pues puedes tener como esa especie de miedo, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es como ir ganando pequeñas batallas para que después consigas hacer cuál es el final, ¿no? Te pongo como ejemplo también que yo he superado recientemente el miedo a conducir y en este caso pues yo primero me imaginaba que conducía, después arrancaba el coche, después metía la primera marcha, hacía un tramo muy cortito de carretera hasta que después he ido consiguiendo más y más cosas hasta el punto de que ya, bueno, pues puedo decir que me lo he quitado casi por completo, ¿no? Pues en este caso tienes que hacer una lista de cosas que te dan desde menos miedo hasta más miedo o que te ponen nervioso o nerviosa e ir ganando esas pequeñas batallas. Si a lo mejor tú nunca te has expuesto delante de la cámara y quieres en primer lugar hacer un directo de 3 horas en Twitch, pues a lo mejor eso puede ser demasiado malo para ti y te puede causar todavía más estrés, más ansiedad hacerlo, entonces al final va ganándote ese miedo, ¿no? Pues tienes que elegir un poco las batallas que tienes que realizar. Esto es lo primero que deberías hacer, esa lista e ir ganando esas batallas. Segundo grupo de tips, y este es más a nivel
técnico. Cuando una persona empieza a grabar un vídeo, lo más normal es que intente decir todo ese guión de forma seguida, es decir, que no haga demasiadas pausas entre frases, entre párrafos. Entonces lo que te va a pasar muchas veces es que te vas a frustrar muchísimo. En este caso, primer consejo, cuando vayas a realizar ese vídeo del que ya tienes el título y más o menos un guión, ve haciendo guiones más detallados cuanta menos experiencia tengas. Es decir, puede que tus primeros 15 vídeos tengas que redactar por completo ese guión y decirlo frente a cámara, leyendo un párrafo, diciéndolo frente a cámara, leyendo otro párrafo, diciéndolo frente a cámara, para que te salga así un poco más natural y no te agobies tanto. Porque ¿qué le suele pasar a las personas que intentan decir todo ese guión y empezar a grabar y ya está, y se dan cuenta que, bueno, pues ahora se han equivocado en un párrafo, ahora se les ha olvidado una cosa, ahora han dicho una cosa que no deberían y tienen que borrar el vídeo completo? Y esto es bueno, pues una fuente de frustración que hace que la mayoría de personas, cuando empiezan su marca personal o empiezan a grabarse, pues directamente empiecen a grabarse, les sale mal, borran el vídeo, grabarse, les sale mal, borran el vídeo y están una tarde completa a lo mejor para hacer 1 o 2 verticales. En este caso yo lo que te aconsejo es que hables de forma bastante lenta, bastante pausada, que lo tengas más redactado lo máximo posible, hasta que ya a medida que vayas teniendo experiencia pues tendrás un pequeño esquema en el que tendrás distintos puntos, ¿no? Como por ejemplo tengo yo para este vídeo. Este vídeo, pues la introducción no la he pensado demasiado, al no ser un vídeo tutorial y ser un vídeo un poco en confianza entre tú y yo, para que yo te dé un poco de consejos de cómo he superado este miedo a hablar a cámara, pues lo que he hecho es apuntarme 3, 4 palabras y así me voy acordando de lo que te tengo que estar comentando. Y eso también hay que aprender a aceptarlo, que vas a cometer errores, que vas a tener comentarios negativos, es algo a lo que la gente le tiene mucho miedo. Normalmente cuando tú empiezas a crear pues los vídeos, en este caso, empiezas a pensar también en los comentarios negativos que vas a tener en ese vídeo. Todo esto hace que te pongas muchísimo más nervioso y esto es algo que se tiene que gestionar de otra manera. Yo en este caso, pues al principio yo ni siquiera leía los comentarios negativos. En cuanto empezaba a leerlo y ya veía algo que no me cuadraba, pues no lo leía y ya está. Si la persona pues insistía demasiado, la ponía en oculto o la bloqueaba, porque esto al final lo que te va a hacer es comerte bastante la motivación cuando tú realmente estás entregando un contenido 100% gratuito que tú te has trabajado y que cuando te pones a evaluar entre el número de likes o de comentarios positivos frente a los negativos, pues siempre ganan los positivos y eso es con lo que te tienes que quedar. No con los 4 negativos, sino con los 40 positivos. Y para recapitular un poco, si estás completamente perdido, no encuentras las fuerzas para empezar tu canal de YouTube, pues lo que te aconsejo es esto, que empieces a grabarte sin la presión de saber que vas a subir esos vídeos. Empieza a grabar y ya está, no pienses demasiado pensando que, bueno, pues si no los subes no pasa nada, pero es una experiencia que tienes. También que redactes mucho más detalladamente tus guiones y que lo vayas comentando a cámara haciendo pequeñas pausas. Puedes poner delante tu ordenador o puedes, como te he comentado, poner un teleprompter en el que puedas decir una frase, un párrafo a cámara sin ponerte demasiado nervioso y ya después pues sí podrás empezar a hacer esquemas y podrás empezar a hablar a cámara de forma muchísimo más fluida. Sobre todo el tema de las pausas, decir frase a frase o párrafo a párrafo para no confundirte y tener que borrar el resto del vídeo, pues es lo más importante. Aprender a cómo grabarte te va a quitar muchísima frustración y así pues no vas a tener que estar constantemente borrando contenido, frustrándote, pensándote que no vales para esto, porque absolutamente todo el mundo vale para esto. Da igual tu idioma, da igual tu acento, da igual los comentarios negativos que vayas a tener al principio sobre, por ejemplo, tu físico o tu forma de hablar, o que no pronuncias ciertas palabras, como a mí me ha pasado, y no pasa absolutamente nada. De hecho, creadores en redes sociales hay 8.000 millones con distintos acentos, distintas formas de expresarse, y todo el mundo es válido. Siempre y cuando la calidad de tus ideas sea buena, da igual cuánto seas de bueno a nivel técnico o lo bien que te expreses o conectes con la audiencia, porque si traes contenido de valor y caes en gracia a las personas, vas a tener casi el 80% del camino hecho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.